Buenas tardes, mi nombre es Darlenis y le doy la bienvenida para escritores y guionistas. Sitio web escritoresyguionistas.net. El tema de hoy va a ser el ABC de la escritura. A modo de resumen, el cómo se simplifica en el modelo no clásico o el modelo clásico. Si voy a hablar del modelo clásico, voy a hablar automáticamente de una historia que se va a contar de manera lineal desde el principio hasta el final. El resto de lo que yo vaya a hacer usando flashbacks, narradores, metalingüístico, todo eso clasifica dentro del no clásico, que es el método más moderno y que se utiliza en la actualidad. Ahora viene la segunda cuestión que se debe de plantear y definir un escritor. Aquí es donde entra en función el narrador. Jamás podemos confundir al narrador con el autor, porque el narrador es un producto de la imaginación del autor. El narrador varía, cambia de acuerdo a la cantidad de historias que se invente ese autor. El narrador existe solo cuando cuenta su historia en función de esa historia y mientras dure esa historia. Entonces, el narrador jamás puede confundirse con el autor. Entonces, ¿qué tiene que definir el escritor? ¿Quién me va a contar esa historia? En ese caso, solo hay, aunque parezca que hay muchísimas formas, solo pueden haber 3 formas de narrar una historia o de usar un narrador. Un narrador personaje me va a contar la historia. O sea, un personaje al que yo voy a usar y ese personaje me va a contar mi historia. Un narrador omnisciente exterior, que es el narrador que no está en la historia, viene de afuera, pero él está narrando la historia desde afuera, pero él puede entrar en la historia, puede comentar, puede meterse con los personajes, puede hacer una referencia, puede llegar a conclusiones, él se mete con la historia. Y el tercer narrador, que es el narrador ambiguo, que tú como espectador no puedes definir realmente quién me está contando la historia. Entonces tú puedes, y esto es algo que tiene que decidir el autor antes de escribir una ficción. Hasta ahora tenemos el cómo lo voy a hacer y el quién me va a contar esa historia. El tercer punto es el por qué. El por qué nos define el drama y la acción. Aquí están desarrollados los personajes, la tridimensionalidad de los personajes, la relación entre estos personajes, y la sociedad, cómo viste, cómo piensan, por qué, dónde están los conflictos que mueven esa acción, por qué cada personaje actúa como actúa. Están presentes las emociones, está presente todo lo demás. El drama, el núcleo central de la historia. Ese es mi porqué. El ABC de la escritura se resumen en 3 simples preguntas que se hace el escritor. El cómo, el quién y el por qué. El cómo, forma y estructura de la ficción que voy a escribir. El quién me va a contar mi historia. El narrador personaje, el narrador omnisciente exterior o un narrador ambiguo. Y mi tercera pregunta que yo debo saber, ¿por qué? Por qué es por qué se desarrolla esta historia. De más está decir
que desde el momento en que vas a escribir una historia, también tienes que marcarla en tiempo y espacio. Si vas a escribir una historia sobre un determinado lugar en una determinada época, se supone que debes de ser un estudioso, como dije anteriormente, de la época del lugar. Si es una historia que sucedió en el pasado, que la vas a enmarcar en una geografía irregular, entre montañas frías, tienes que ubicar, tienes que estudiar la geografía, tienes que estudiar las condiciones de vida de ese lugar. También tienes que saber en qué época y en qué lugar se va a desarrollar esta historia. Época, pues está fácil. Si vas a desarrollarla en el siglo pasado, no puedes poner un reloj digital, a no ser que quieras hacer una sátira o una parodia. En ese caso se justifica. Tienes que estudiar si es un género histórico, los movimientos que existieron en esa época, todo lo relacionado a la época donde tú vas a ubicar esa historia. E independientemente de la historia que tengan los personajes como tal y la historia que tú vas a desarrollar, tomar elementos de la época que vas a usar, o sea, donde vas a ubicar tu historia, para enriquecer tu drama, para enriquecer tu obra, para enriquecer tu creación.